Te habla Chaka de Virgo. Bienvenido al templo donde las historias respiran. El chico con una expresión tan fría como el hielo, este es nuestro protagonista, Leon von Marvars. Con solo 14 años, ascendió a la posición de líder de la familia Marvars, una antigua y poderosa dinastía de temidos nigromantes, cuyo nombre solo inspiraba miedo en todo el continente. Sin embargo, la gloria de su casa se estaba desmoronando, hasta que despertó una entidad antigua escondida en las profundidades del Tomo de los Muertos, un primorio dejado por el primer líder de la familia. Este fue el momento más decisivo de su vida. La historia comienza en medio de un campo de batalla empapado en sangre. Incontables guerreros, humanos y de otras razas, estaban unidos. Su objetivo colectivo era único e inquebrantable: destruir al demonio, un hombre que ya fue conocido como Nox von Reinamfer. Su batalla desesperada no era solo una cuestión de supervivencia, sino un último y febril intento de restaurar el equilibrio de un mundo al borde de la ruina. A lo lejos, se lanzó una ofensiva masiva. La alianza reunió una fuerza arrolladora, hombres, monstruos e incluso dragones, todos convergiendo hacia un solo espadachín. Un guerrero de cabellos blancos, parado en medio del caos, sujetando su espada negra. «Derriben a este monstruo», gritó un caballero desde la retaguardia, su voz resonando por el campo de batalla, alimentada por pura determinación. Los guerreros rugieron al unísono, avanzando con todas sus fuerzas. Y, sin embargo, Leon, nuestro protagonista, permaneció extrañamente sereno. Su mirada se fijó en Nox von Reinamfer. Un breve destello de nostalgia apareció en sus ojos fríos y calculadores. Esas mismas palabras ya habían sido dichas por su amigo más cercano, un compañero de armas que luchó a su lado en innumerables batallas. Leon aún recordaba vívidamente ese momento, aunque nunca comprendió completamente su profundidad. Pero había algo de lo que estaba seguro. Cuando esas palabras fueron dichas, vio lágrimas de angustia corriendo por los ojos moribundos de su amigo. De vuelta al campo de batalla, el poder de Nox von Reinamfer era arrollador. Incluso frente a una ola incesante de monstruos y guerreros, él no vacilaba. Su expresión permanecía inalterada, fría, resuelta y completamente imperturbable. Cada golpe de su espada era una sentencia de muerte. Un solo corte, rápido como un rayo, derribaba a decenas de enemigos al mismo tiempo. No importaba si eran humanos o bestias, nadie que se atreviera a desafiarlo sobrevivía. Él era la calamidad misma encarnada. En meros instantes, el campo de batalla se convirtió en un cementerio. Cadáveres yacían esparcidos por la tierra empapada en sangre. Un sombrío testimonio de la devastación absoluta causada por el espadachín que se erguía en medio de la masacre. Nox von Reinamfer apretó el puño alrededor de su espada. Sus movimientos eran lentos, pero deliberados, mientras avanzaba. Su destino estaba claro: Leon von Marvals, que permanecía resuelto en el extremo opuesto del campo. Leon, manteniendo su compostura, finalmente habló, su voz tranquila, pero cargada de emoción. «Mi amigo, ¿al menos puedes decirme por qué? ¿Por qué me diste la espalda?» Incluso mientras decía esto, el propio León no podía comprender completamente cómo las cosas llegaron a este punto. ¿Qué llevó a Nox a hacer un pacto con los demonios? ¿Por qué los traicionó? Todo por lo que luchamos no significaba nada. Nox von Reinamfer rió, una risa seca, cargada de algo inescrutable, algo que León no podía descifrar. La manera en que hablaba, el tono, los gestos, le recordaban a León a otra persona. Un recuerdo lejano, una sombra del pasado. «Quiero explicarlo», murmuró Nox, su voz llevando el fantasma de una antigua familiaridad. Pero, a estas alturas, eso aún importa. La respuesta enigmática solo profundizó la curiosidad de León. Se negó a retroceder. «Puede que no signifiquen nada para ti ahora», dijo León, su voz firme, pero urgente, «pero significa todo para mí». Sus ojos dorados se fijaron en Nox, llenos de convicción inquebrantable. «¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué traicionaste todo por lo que luchamos?» Por primera vez, la sonrisa desapareció de los labios de Nox, sus rasgos se endurecieron, su mirada se volvió fría como el acero. «Si realmente quieres respuestas», declaró Nox. Su voz cargaba una fatalidad mortal, «y si deseas acabar con este sufrimiento, entonces matan. Esa es tu única opción». El peso de sus palabras descendió como la espada de un verdugo, y en los ojos de Nox, una intención asesina comenzó a surgir. En ese momento, León supo que no había vuelta atrás. Las palabras ahora eran inútiles. Si eso es lo que Nox deseaba, entonces no tenía otra opción más que obedecer. León respiró profundamente, su expresión indescifrable. «Si es eso lo que quieres, entonces lo haré». Tan pronto como la última palabra salió de sus labios, el grimorio en sus manos se abrió por sí mismo. Una aura púrpura y ominosa irrumpió de su cuerpo, extendiéndose como una ola, envolviendo a los caballeros caídos esparcidos por el campo de batalla. Los muertos comenzaron a levantarse, sus ojos vacíos y sin alma brillando con un resplandor fantasmal. Sus movimientos fueron lentos al principio, pero pronto se volvieron sobrenaturalmente fluidos.
Y luego, sin que León tuviera que dar ninguna orden, el ejército de muertos vivientes avanzó, atraído por el olor a sangre fresca que flotaba sobre Nox von Reinamfer. Pero esos cuerpos débiles y descompuestos, ¿qué podían hacer contra una leyenda? Un solo segundo, eso fue todo lo que tomó. La espada de Nox brilló. Antes de que cualquiera pudiera registrar el movimiento, una tormenta de cortes barrió el campo de batalla. El aire chilló con el sonido estridente del acero cortando, enviando un escalofrío por la espalda de cualquiera que lo oyera. En ese instante, León se dio cuenta. Ese no era el amigo que conocía. Era algo mucho más allá de humano. Los cuerpos de los muertos vivientes delante de él estaban cubiertos de incontables cortes. Sin embargo, momentos después, esas heridas comenzaron a regenerarse a una velocidad visible a simple vista. En solo 2 segundos, estaban completamente curadas, sin dejar cicatrices. Esto sucedía porque León los estaba abasteciendo con mana desde atrás. Con cuerpos inmortales que no conocían el miedo a la muerte, los muertos vivientes avanzaron una vez más para atacar. Sin dudar ni un momento, el zombie líder blandió su espada, apuntando directamente a Reinhardt. Un estruendo metálico resonó en el aire. Desde el punto de vista de Nox, él permaneció calmado, desviando sin esfuerzo cada uno de los ataques de las criaturas frente a él. Luego, con un solo movimiento ágil, dio un paso adelante, balanceó su espada con una velocidad relámpago y partió al líder de los muertos vivos por la mitad, cortándolo tan completamente que no había posibilidad de recuperación. No pasó mucho tiempo antes de que, bajo la fuerza arrolladora de Nox, el resto de los monstruos encontrara rápidamente su fin. La espada negra en su mano fue envuelta por una aura púrpura y oscura. Sus ojos brillaron de emoción mientras soltaba una risa alta. «Has mejorado mucho». Con esas palabras, Nox se preparó, impulsándose con las piernas y avanzando a una velocidad increíble. Mientras tanto, el libro en las manos de León pasó automáticamente unas cuantas páginas más. Cualquiera que fuera el hechizo que acababa de lanzar, un gigantesco círculo mágico de 6 puntas apareció detrás de él. Un portal oscuro y giratorio se materializó, y de dentro surgieron 2 enormes manos carmesíes empuñando grandes espadas. Entonces, un guerrero muerto vivo colosal, vistiendo una armadura pesada, emergió del portal, posicionándose al otro lado. Nox, en lugar de sentir miedo, estaba completamente extasiado. Detrás de él, imágenes espectrales de varios ojos siniestros parpadearon en el aire, emanando una aura amenazante que erizaba la piel. Sin intercambiar más palabras, ambos se lanzaron directamente a la batalla. Una explosión masiva irrumpió al impactar, levantando nubes de polvo por el campo de batalla. La fuerza absoluta del choque hizo que León tambaleara, perdiendo momentáneamente el equilibrio, y antes de que pudiera recomponerse, Nox ya había aparecido justo frente a él, con una espada envuelta en mana. Despegó un golpe directo contra León con una velocidad tan arrolladora que cortó el aire como una hoja afilada. Sin embargo, León no era un objetivo fácil. En el mismo instante, ordenó que el enorme guerrero muerto vivo detrás de él se moviera, levantando su espada colosal para bloquear el golpe de Nox. Por un breve momento, ambos quedaron en un empate. León miró directamente a los ojos de Nox, su voz fría e inquebrantable. «Si debo matarte ahora solo para escuchar una explicación de un cadáver revivido, que así sea. ¿Por qué Nox von Reinamfer nos dio la espalda? Esas heridas que dejaste nunca desaparecerán de mi memoria. ¿Por qué tantas personas que conocía también decidieron desaparecer de este mundo y abrazar la soledad?» La batalla estaba llegando a su fin. Como Nox había dicho, nada se resolvería hasta que uno de los dos cayera en ese campo de batalla. León no reconoció silenciosamente en su corazón. El escenario cambió a una guillotina afilada como una hoja de navaja, aún exhalando el olor de sangre fresca. Bajo la hoja de ejecución, un hombre aguardaba su castigo. A solo 3 metros de su cuello, el acero frío y amenazante flotaba por encima de él, proyectando una sombra oscura sobre su cabello negro como la noche. El miedo más profundo e inimaginable pesaba sobre su alma. Como una pesadilla aterradora convertida en realidad, León estaba allí, mirando al hombre condenado con ojos sin vida. En su mano, todavía sostenía una espada corta. Mientras tanto, el hombre bajo la guillotina exhibía la misma mirada vacía. Su rostro era extrañamente similar al del protagonista. Las personas alrededor de la plataforma de ejecución observaban la escena en silencio. Entonces, una mujer habló, su rostro contorsionado por el dolor. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué hizo nuestro Señor para merecer tal humillación? A su lado, un hombre inmediatamente extendió la mano, señalando para que se callara. Cuidado con lo que dices. Si no, serás la próxima en estar allí. Con eso, volvió su mirada hacia la plataforma de ejecución. Allí, un noble vestido con ropas lujosas observaba la guillotina con un deleite perverso. Su voz llevaba un tono de diversión al recordarle. Recuerda mis palabras. ¿Has visto lo suficiente para entender lo despiadados que son? Lo sé. Pero, la mujer vaciló, luchando por encontrar las palabras. Antes de que pudiera continuar, el hombre sacudió la cabeza.
Lo único que podemos hacer es mantener la boca cerrada y quedarnos lo más lejos posible de ellos. La guerra consumió el continente. Para personas insignificantes como nosotros, permanecer en silencio, como ratas muertas, era la única forma de sobrevivir. Para describir esta situación, esta es una era de guerra y caos. Mientras las cenizas de la masacre cubren el continente oriental, las llamas de la muerte siguen ardiendo, negándose a ser apagadas. En el rastro de este infierno, la noble casa Marvar se convirtió en la víctima más reciente de esta guerra infernal. Y así, el destino impone su carga implacable. Los fuertes hacen lo que quieren, mientras que los débiles solo tienen el robo y la desesperación para sobrevivir. A diferencia de los fuertes, los débiles tienen que arriesgar sus vidas todos los días. A diferencia de los fuertes, de una forma u otra, los débiles siempre son forzados a bailar con la muerte. Las puertas del infierno, donde los impotentes no pueden hacer nada más que esperar la dulce liberación de la muerte. Esa es la aterradora realidad en la que el continente ha caído. En otro lugar, el jefe de la familia Sylvester, rival de la casa Marvar, el conde Allen Sylvester, observaba al hombre atado bajo la guillotina. Una sonrisa jugaba en sus labios mientras hablaba con diversión. Que comience el espectáculo. A su alrededor, los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Sin embargo, en medio de todo el ruido, León permaneció completamente inmóvil, parado como una estatua. Al ver esto, Allen frunció ligeramente el ceño y lo recordó. ¿Qué pasa? ¿No escuchaste mi orden de continuar? Al escuchar estas palabras, el cuerpo de León finalmente se movió. Lentamente, extendió las manos, sujetando firmemente el mango de su espada, y caminó hacia la cuerda que mantenía la cuchilla de la guillotina elevada. En ese momento, su cuerpo se congeló momentáneamente, incapaz de actuar. Arriba, Allen, lleno de anticipación, ya no podía contenerse más. Inmediatamente instó al protagonista, su voz afilada e impaciente. ¿Qué estás esperando? Corta la cuerda, chico. De vuelta a León, su cuerpo se movió como un muñeco sin vida, desprovisto de voluntad o conciencia. Sus brazos se elevaron lentamente, bajo la mirada atónita de la multitud, la espada en sus manos descendió, cortando la cuerda con precisión. Con eso, la guillotina se soltó. Su cuchilla descendió directamente, ejecutando al hombre desconocido en un instante. La brutalidad de la escena era clara. El sonido de la muerte no era diferente al golpe del cuchillo sobre un trozo de carp. Botas carmesí pintaron un retrato macabro en el rostro pálido del joven, acentuando el aire pesado con el olor metálico de sangre y hierro. Nadie podría escapar de la brutal realidad ante ellos. Como si el destino hubiera orquestado la ironía más cruel, ese era el peso insoportable que el joven fue obligado a llevar. Eliminar a Rune von Marvars de la existencia, no, era para cortar todos los lazos entre mi padre y el reino de los mortales. Así es. Soy Leon von Marvars, hijo de Rune von Marvars y el ejecutor de sangre real, aquel que ejecutó a su propio padre, el jefe de la casa. El líder de una casa noble no solo era un miembro de la aristocracia, sino el pilar mismo sobre el cual se sostenía el reino. Sin embargo, como una vez escribió un dramaturgo, con gran poder viene una gran responsabilidad, y tal carga solo debe ser puesta sobre aquellos capaces de soportarla. Con la muerte de Rune, el nuevo jefe de la casa Marvars ascendió. Esa persona no era otra que Leon von Marvars. Cambiando de escena, León se sentó en la cabecera de la mesa, su expresión inexpresiva mientras observaba en silencio las acaloradas discusiones que ocurrían ante él. Un hombre de cabello castaño peinado hacia atrás golpeó su puño sobre la mesa, su voz resonando en la cámara. La casa Sylvester sigue expandiendo su influencia. A este ritmo, tomarán el territorio de Marvars por completo. Con sus palabras, murmullos de acuerdo se extendieron por la sala. Uno a uno, los miembros del consejo se volvieron hacia León, sus voces cargadas de urgencia. Mi señor, le ruego que fortalezca nuestras defensas de inmediato. Señor León, le suplicamos, tome una decisión ahora. Desde otro rincón de la sala, un hombre mayor con una espesa barba asintió solemnemente. En efecto, ha llegado el momento de concedernos su sabio juicio, mi señor. Ante la creciente presión, León respondió solo con un tono calmado e indiferente. Basta. Les pido que tengan un poco más de paciencia. Necesito más tiempo para reflexionar. Con eso, se levantó, señalando su intención de salir de la cámara del consejo. Su acción repentina dejó la sala en un silencio atónito antes de que comenzaran los protestos. Pero, mi señor, ¿no comprende la urgencia de este asunto? Si esto continúa, será el fin de la otrora gloriosa Casa Marvars. Ignorando las quejas, León salió rápidamente de la sala. Mientras caminaba por el pasillo silencioso, inmerso en sus pensamientos, reflexionó. Con la muerte de mi padre, Rune von Marvars, el jefe de la casa Marvars, yo, Leon von Marvars, tomé su lugar a la edad de solo 14 años. La familia Marvars fue alguna vez una línea formidable de necrománticos, poseedora de un poder que inspiraba temor en todos los que conocían su nombre. Sin embargo, ese legado se perdió hace mucho, devorado por la implacable marea de la historia.
Con ese pensamiento rondando su mente, León dirigió su mirada a dos cuadros colgados en el pasillo, uno de un hombre, el otro de una mujer. Se detuvo. Lentamente, se acercó a los retratos, observándolos en silencio antes de quedarse inmóvil en contemplación. Padre, madre, ¿qué desean que haga en su lugar? Después de un momento, se apartó y reanudó sus pasos. Sé que este clamor permanecerá sin respuesta, pues los muertos no pueden hablar, y mis padres no pueden concederme sabiduría desde el reino de la eternidad. Y aún así, sigo anhelando orientación. ¿Cómo puedo restaurar la gloria y prosperidad perdidas de esta familia? Perdido en sus pensamientos, León pronto se encontró frente a una gran puerta. Encima de ella colgaba otro retrato, este de un hombre de cabello negro como la noche. Un rayo de luz cruzaba la pintura, oscureciendo sus rasgos. Este era Bellén von Marvars, el progenitor de mi linaje y el único verdadero necromántico de su tiempo. Las leyendas cuentan cómo nuestra familia ascendió al poder cuando el primer jefe de la casa Marvars grabó su nombre en los anales de la historia a través de sus hazañas en el campo de batalla. Aún así, desde la era dorada de nuestro gran fundador, nuestra línea de sangre luchó por producir otro verdadero necromante. Y así, con el paso de los años, nuestra familia decayó constantemente, hasta que, al final, me vi obligado a quitarle la vida a mi propio padre con mis propias manos. El peso de esa realización se abatió sobre León, quien soltó un largo y pesado suspiro. Extendió la mano hacia la perilla y empujó la puerta. Dentro del estudio del señor. Esta era la habitación reservada para el jefe de la familia. Sobre el escritorio descansaban dos libros. Sin embargo, uno de ellos destacaba. Un tomo negro como la noche, adornado con el símbolo de un ojo en su portal. La mirada de León permaneció fija en él, y un pensamiento cruzó su mente. La crónica de la historia de nuestra familia. Nuestro fundador, Bellén von Marvars, fue una figura envuelta en una leyenda casi mítica. Con un simple movimiento de su mano, podía aniquilar a sus enemigos como una tormenta de muerte, convocando legiones interminables de muertos vivos para marchar en una marea incesante de destrucción. Cuando las tierras del este finalmente cayeron bajo su dominio de hierro, solo le tomó 2 meses. Se dice que Bellén von Marvars forjó un pacto con el rey demonio Marvars para desvelar uno de los mayores misterios del continente. El tomo prohibido que le otorgó el poder para gobernar como un emperador de los muertos. El Códice del Necromántico. ¿Y este? Este es el Códice del Necromántico. Un artefacto invaluable que se ha pasado de generación en generación desde nuestro fundador. También es el tomo prohibido que una vez elevó a la casa Marvars a su apogeo, convirtiéndonos en la única línea de necrománticos de todo este continente. Con este pensamiento en mente, León extendió la mano y hojeó las páginas, examinándolas detenidamente. Entonces, de repente, una voz resonó dentro de su mente. «Escúchame, joven heredero». La presencia inesperada asustó a León. Su cuerpo se tensó mientras sus ojos escaneaban la habitación con desconfianza. Murmuró bajo su respiración. ¿Quién acaba de hablar? Un mensaje transmitido, incluso dentro del estudio del señor. Este lugar está protegido contra magia. León frunció el ceño, reflexionando profundamente. Pero, después de breves 2 segundos, rápidamente recuperó su compostura. Fijando la mirada al frente, habló en voz alta, con un tono calmado y controlado. ¿Puedo saber la identidad de quien me está hablando? En respuesta, la voz misteriosa resonó nuevamente. No temas, hijo mío, no soy una amenaza para ti ni para tu línea de sangre. Las palabras inquietaron a León. Una sola gota de sudor recorrió su rostro. ¿Y por qué debería creerte? Preguntó con cautela. Tan pronto como habló, una fuerza invisible comenzó a manifestarse a su alrededor. Un círculo mágico altamente intrincado se formó detrás de él, pulsando con un poder antiguo. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, León abrió los ojos para encontrarse frente a un colosal león. Este poseía cuernos curvados similares a los de un macho cabrío y una rica melena color caoba que fluía como fuego. Para cualquier persona común, tal visión sería lo suficientemente aterradora como para hacerla mojarse de miedo. Pero la expresión de León permaneció completamente impasible. Sin un rastro de miedo, simplemente preguntó: ¿Dónde estoy? El enorme león pareció algo sorprendido. Levantó una de sus enormes patas, señalando hacia sí mismo con confusión antes de hablar nuevamente. ¿No me digas que tu predecesor nunca te habló sobre mi existencia? Los ojos de León se entrecerraron ligeramente. Su tono se volvió más frío. Predecesor, ¿te refieres a mi padre, Rune von Marvars? El león asintió ligeramente en respuesta a la pregunta de León, como si estuviera confirmando. Así es, su nombre era Rune. Puedo sentir que el vínculo mágico entre nosotros ha sido roto. Mientras hablaba, un destello de ira cruzó su rostro. Sus poderosas mandíbulas se contrajeron, rechinando los dientes audiblemente. Verdaderamente despreciable. Durante tanto tiempo temí que su naturaleza fuera demasiado misericordiosa para ser el jefe de una familia de las sombras. Debí haber previsto que tendría un fin tan lamentable. Pero, independientemente de eso, dime, hijo mío,
¿Quién fue el que dio el golpe final a tu padre? Desde el otro lado, León miró al león con ojos vacíos, sin hacer ningún esfuerzo por esconder la verdad. Con una expresión indiferente, respondió con calma: si estás preguntando quién mató a mi padre, entonces fui yo, León von Marvars, su propio hijo. El león pareció congelarse, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Una ola abrumadora de energía explotó de su enorme forma, sacudiendo el aire mientras su voz tronaba de furia. Voy a preguntar una vez más, ¿fuiste realmente tú quien asesinó a aquel a quien yo estaba vinculado por contrato? Rugió furioso, abriendo las mandíbulas como si pudiera devorar al joven en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de esta exhibición aterradora, León permaneció completamente impasivo. Su mirada fría e inquebrantable se encontró con los ojos ardientes de la bestia mientras repetía firmemente: sí, fui yo quien mató a mi propio padre. Inmediatamente después de la confesión de León, el enorme león no pudo contener más su furia. Todo su cuerpo explotó con una intención asesina monstruosa, dirigida directamente hacia el joven frente a él. En ese momento, imágenes de la muerte de Rune, los últimos momentos de su padre, inundaron la mente de León. Aún podía recordar vívidamente la sensación de la sangre caliente salpicando sobre su piel. Ese sentimiento nunca lo abandonó. Pero no solo León vio estos recuerdos, el enorme león también los presenció. Y mientras absorbía las emociones que León sintió al cometer tal acto, comenzó a calmarse gradualmente. La furia violenta que antes pulsaba en su ser lentamente se desvaneció. El león fijó su mirada en León y negó con la cabeza. Parece que perdiste el camino. Chico, tal vez realizaste el acto, pero eso no significa que fuiste tú quien realmente mató a tu padre. León bajó ligeramente la cabeza, su voz firme mientras respondía: eso no es cierto, y tú lo sabes. Al escuchar la respuesta de León, la expresión de León cambió ligeramente, como si estuviera intrigado. Con una pequeña risa, se tumbó en el suelo, sus ojos penetrantes fijos en León mientras lo observaba de cerca. Dejando de lado mi decepción, lo que realmente me interesa es el aura abismal que siento dentro de este chico y la oscuridad que se esconde detrás de este rostro sin emociones. ¿Qué exactamente creó a alguien así? ¿Cómo puede un simple niño contener un reservorio de magia tan inmenso? Cuanto más reflexionaba, más curioso se volvía el león. Y entonces, a través de su percepción, vio algo. Bajo los pies de León, innumerables cadáveres estaban apilados como una montaña. Una aura helada se extendió por el espacio, tan abrumadora que hasta este antiguo demonio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Por un breve momento, sus ojos brillaron con asombro. Esto no tiene sentido, superó incluso a sus ancestros. Perdido en sus pensamientos, el león pareció llegar a una realización. Cualquier plan que hubiera elaborado, ahora ajustaba su postura, llevando una garra a la boca como si estuviera limpiándose la garganta antes de hablar. Debo presentarme adecuadamente: soy Marvars, uno de los 72 demonios del inframundo, el que eligió dar la espalda a la raza demoníaca y caminar al lado de la humanidad. Fui compañero antiguo de Bellem von Marvars y la fuente original de la necromancia, el poder que se convirtió en el legado único de la sangre de los Marvars. Del otro lado, León escuchó mientras el león se presentaba, pero no mostró ninguna señal de sorpresa, como si ya esperara esta revelación. Yo ya te conocía a través de la mitología. Cuando mi antepasado fundó la familia Marvars, fuiste tú quien le enseñó las artes prohibidas de la necromancia, ¿verdad? Así es, fui yo. Aunque ahora estoy atrapado en el tomo de los muertos, una vez fui un demonio aterrador, admitió Marvars sin vacilar. La mirada del león se volvió más fría. Miró directamente a Marvars, su voz cargada con un tono afilado. Marvars, mi antepasado dijo una vez que la sangre de la necromancia siempre fluye en nosotros. Entonces, ¿por qué nos abandonaste en el momento final? Sus ojos brillaron levemente, e incluso su rostro normalmente inexpresivo mostró un destello de ira al decir estas palabras. Pero Marvars, al escuchar esto, simplemente se encogió de hombros y soltó una risa divertida. ¿Abandonarnos? ¿Qué prueba tienes para hacer tal afirmación? La expresión del león se oscureció ligeramente mientras los recuerdos surgían. Lentamente, rememoró: desde el tiempo de nuestro antepasado, nuestra familia no ha podido producir un necromante a la altura de su talento. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No prueba que nos diste la espalda? Al escuchar esto, la expresión de Marvars también se oscureció. Entonces, sin dudarlo, declaró: déjame dejar algo bien claro. La razón por la cual tú y tus parientes no pudieron producir un verdadero necromante es porque son demasiado débiles para ser recipientes adecuados. Es por eso que ninguno de ustedes fue capaz de heredar ni una fracción del poder de Bellem von Marvars. Esto es una señal del declive de su sangre. León asimiló estas palabras, su mente procesando las implicaciones. Pero, al reflexionar,
Se dio cuenta de que Marvars no tenía razones para mentir. Aceptando la verdad, asintió, voy a creer lo que dices. Marvars levantó una ceja, divertido, sorprendente. Pareces aceptar la realidad con bastante rapidez. A esto, León solo respondió con indiferencia. En una guerra, los débiles siempre sufrirán la derrota. Esa es una ley innegable del universo. Marvars lo observó por un momento antes de preguntar, ¿es por eso que aceptaste la muerte de tu padre tan fácilmente? León permaneció inexpresivo. Su voz estaba desprovista de emoción al responder fríamente, ¿qué diferencia hace eso? Para ser honesto, su muerte no tuvo nada de especial, excepto por un solo detalle. El momento en que dio la espalda completamente a nuestra familia. En ese punto, la voz de León se detuvo por un breve momento. Fijó la mirada en Marvars y hizo una propuesta. Señor Marvars, tengo una petición que hacer. Del otro lado, la expresión de Marvars cambió ligeramente. Su voz llevaba un tono de desdén. ¿Una petición? No creo. Una petición viene de la buena voluntad. Pero en una situación como esta, quien pide siempre está en desventaja. ¿No es así? Cuando se trata de un demonio, es más parecido a un contrato, mejor dicho, una transacción. Sin dudarlo, León respondió con firmeza. Muy bien, un contrato por el poder de la necromancia. ¿Puedes concederme ese poder? Al escuchar esto, el demonio en forma de león, Marvars, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, su expresión rebosante de arrogancia. Un mocoso como tú no tiene el derecho de pedirme tal cosa. Además, aún no he visto nada en ti que justifique que te conceda ese poder. ¿No estás de acuerdo? ¿Realmente crees que tus habilidades son dignas de ese poder? Sin perder el ritmo, León respondió con una convicción inquebrantable. Sí, lo creo. Si fuera incompetente, ni siquiera estaría aquí, frente a ti, manteniendo esta conversación. Las leyendas dicen que una persona común, solo por hablar con un demonio, vería a su mana drenada, sufriría alucinaciones y, al final, moriría en agonía cuando el demonio terminara con ella. Teniendo en cuenta que aún estoy aquí de pie, eso significa que debo tener al menos algo de potencial. Mientras hablaba, León observaba atentamente la expresión de Marvars, analizando cada reacción. Y, antes de que se diera cuenta, incluso Marvars se vio obligado a admitir internamente, este chico, ciertamente no carece de talento, de hecho, posee un potencial considerable. Pensando en esto, Marvars finalmente habló de nuevo, recordándole a León una vez más, como te dije antes, todo pedido hecho a un demonio tiene un precio. Sin embargo, antes de que Marvars pudiera terminar la frase, León lo interrumpió sin dudar. Lo sé, todo se considera un contrato. Lo recuerdo muy bien. Y en cuanto a mí, no soy lo suficientemente ingenuo como para pensar que no puedo devolverte algo más de lo que estoy pidiendo. Mientras hablaba, León apuntó a sí mismo con convicción inquebrantable. Su pura certeza hizo que Marvars se quedara congelado por unos momentos, sorprendido. Entonces, de repente, el demonio estalló en una carcajada. Una risa estruendosa resonó en el espacio. Ja ja ja. Excelente. En ese caso, formemos un contrato. Joven heredero de la línea de los necromantes. Desde el punto de vista de León, no era lo suficientemente ingenuo como para firmar un contrato sin entender los términos. En lugar de eso, preguntó directamente, entonces, ¿qué deseas de mí, Lord de Marvars? Ante él, el rostro de Marvars se distorsionó, asumiendo su verdadera forma demoníaca. Con una voz cargada de hambre y deseo, declaró su precio. Quiero todo, cada aspecto de tu existencia. En respuesta, los labios de León se curvaron en una sonrisa diabólica que reflejaba la del propio demonio. Qué alivio escuchar eso, porque sacrificaré de buena gana cada parte de esa existencia insignificante que es mía. Mientras León aún negociaba con el enorme león, los miembros de la familia Marvars permanecían en la sala de conferencias, cada vez más frustrados por su repentina salida. Un anciano de cabello blanco tosió varias veces antes de hablar, su voz tranquila pero deliberada. Creo que todos estamos bien al tanto de la situación actual. Señores, nuestro actual jefe de familia, claro, me refiero al Lord de León von Marvars, parece haber ejercido su autoridad para tomar una decisión crucial que afectará a toda la familia. Todos han aceptado esto. Como su tío y pariente más cercano de nuestro actual jefe, he decidido asumir el control de todos los asuntos familiares en el futuro cercano. Ahora, permitiré que todos expresen sus opiniones sobre mi nombramiento como administrador de la familia. Su rostro permaneció inexpresivo mientras hablaba, en contraste con los murmullos de incomodidad que se esparcían por la sala. En el momento en que terminó de hablar, un hombre de cabello castaño peinado hacia atrás levantó la mano y se pronunció. No tenemos motivos para impugnar, piensen en la alternativa, León es solo un niño. Apenas ha alcanzado la mayoría de edad, no podemos confiarle el destino de nuestra familia a un crío inestable.
Creo firmemente que nadie está más capacitado que Lord de Kirchell para hacerse cargo de los asuntos familiares a partir de ahora. En respuesta, otro hombre, un anciano con una espesa barba castaña, inmediatamente expresó su oposición. Independientemente de eso, Lord de León es el único heredero directo del anterior jefe. Nunca antes en nuestra historia ha habido un caso de violación de la sucesión directa en la designación del jefe de familia. Sin embargo, un caballero dorado. Shaka de Virgo. Ha de